Le dieron a la galaxia una última advertencia. La transmisión final de la Tierra no vino con disculpas, no pidió misericordia y no ofreció paz. Era solo una voz. Calmada, fría, humana. Nos contuvimos porque esperábamos paz. Pero ahora hemos terminado. Prepárense. Se rieron. El dominio galáctico, la unión más poderosa de imperios a través de 7 brazos de la Vía Láctea, se burló. La Tierra, dijeron, estaba anticuada, atada a un solo sol, todavía desgarrada por guerras y emociones insignificantes. Primitiva. Deberían haber sabido mejor. Mi nombre es Cal Draven. Fui un observador militar del dominio asignado para monitorear la guerra psicológica humana y asesorar al liderazgo durante la conquista del sistema Sol. Me llamaban especialista, una mente neutral. Pero no era neutral el día que destruyeron la estación Ganímedes. Ganímedes era una base civil. Sin armas, sin amenaza, solo ingenieros, mineros, familias. La borraron en menos de 10 minutos. Observé desde el puente de la nave de comando del dominio, Orexian Light, orbitando sobre Marte. Todavía podía escuchar los gritos del canal de emergencia de Ganímedes, niños, madres, mensajes finales sin respuestas. Lo hicieron para romper el espíritu de la Tierra, para empujarlos a una rendición incondicional. En cambio, la Tierra explotó. La primera señal vino con el cielo. Estrellas parpadeaban y desaparecían una por una. Sin explosiones, sin picos de energía, simplemente se fueron. Naves camufladas, cientos de ellas, silenciosas, frías, nacidas para la venganza. No eran naves. Eran depredadores. La humanidad las había estado escondiendo, construyéndolas en secreto bajo la corteza terrestre, bajo los océanos de Europa, en el lado oscuro de los anillos de Saturno. El dominio pensó que la Tierra estaba rogando por paz. La verdad era que estaban ganando tiempo. La llamaron la Flota Espina Negra. Más negra que el vacío, equipada con armas para las que ningún sistema del dominio tenía defensas, completamente vinculadas con IA. Sin retraso de comando, sin demora, sin compromiso. Y no vinieron a defender. Vinieron a destruir. Vi el primer ataque, cañones EMP frieron nuestras comunicaciones. Bombas de nanoenjambre perforaron los cascos de las naves insignia y detonaron desde el interior. Soldados expulsados al espacio, gritando. Un veterano de guerra del dominio, el general Sortel, con 3 siglos de victorias, se arrancó sus propias medallas, susurró deberíamos haber escuchado y se puso una ronda de plasma a través del cerebro. Me quedé congelado en el puente, con el corazón palpitando, los ojos fijos en la enorme bandera de la Tierra que de repente apareció en nuestros escáneres de sistema. No era solo un contraataque. Era un mensaje. La humanidad siempre había luchado con moderación. Eso se había acabado ahora. Los ejércitos de la Tierra se movían con una sola orden, sin cuartel. Masacraron cada flota que se quedó. El Retribución 1, el más grande de los acorazados de la Tierra, lideró la carga. Sus cañones de riel destrozaron nuestros cañones orbitales. Transmitió nuevamente el mensaje final de la Tierra en todos los idiomas conocidos del dominio, nos contuvimos. No escucharon. Ahora no nos importa quiénes sean. Abordaron nuestras naves, no para capturar sino para castigar. Soldados humanos en armaduras exonegras se movían como la muerte encarnada. Con ellos marchaban máquinas humanoides, demasiado suaves, demasiado rápidas. Mentes artificiales hechas para una cosa, venganza. Una de ellas se paró frente a mí, me miró directamente a los ojos, iris rojos brillantes, piel sintética suave sobre un cráneo de titanio. Habló en perfecto estándar galáctico, quemaron a nuestros niños. Ahora verán cómo son las pesadillas humanas. Y luego encendió el núcleo de combustible bajo la cubierta. Marte cayó después, no las colonias humanas. La base del dominio allí. La Tierra la bombardeó hasta convertirla en cenizas en media hora.
Los sobrevivientes rogaron por condiciones. La Tierra no respondió. Desde el borde del sistema, maltrechos cruceros del dominio huyeron. No lucharon. Ni siquiera se despidieron. Corrieron. La Tierra los dejó ir, pero no antes de enviar un mensaje final a través de la galaxia: esta es su única oportunidad. Déjenos o ardan. Y por primera vez en la historia del dominio, obedecieron. Pero yo sabía que no había terminado. La Tierra no se contentaba con la defensa. Esto no se trataba de recuperar su hogar. Se trataba de justicia. Por cada muerte silenciosa en Ganímedes, por cada niño dejado flotando en escombros congelados, la Tierra venía. Por todos ellos, y yo, Kyle Draven, iba a verlo suceder. Pensaron que los humanos eran débiles porque se preocupaban. Pero ahora que dejaron de preocuparse, era guerra sin misericordia. Ni siquiera enterrábamos a los muertos. Había demasiados. Flotaban, cuerpos retorcidos y restos ardientes a través de lo que una vez fue la órbita militar más orgullosa del dominio, una constelación de cadáveres alrededor de Marte. Los humanos no se detuvieron a limpiar. No esperaron. Se movieron. Fui llevado a bordo del Retribución 1. No como prisionero. No exactamente. No me encadenaron ni me interrogaron. Ni siquiera me hablaron mucho. Un solo comandante terrestre, su voz tranquila, simplemente había dicho: vas a observar. Eso fue todo. La nave en sí era como nada que hubiera visto antes. Sin cromo pulido ni banderas nobles. Todo era negro mate, brutal, utilitario, diseñado solo para la guerra. Cada pasillo estaba reforzado. Cada consola estaba incrustada con coprocesadores de IA. El aire olía a metal, pólvora y ozono. La nave zumbaba, no como una máquina, sino como algo vivo, enojado. Los soldados a bordo, humanos e híbridos de máquinas, rara vez hablaban. Cuando lo hacían, sus palabras eran cortantes, eficientes, órdenes, confirmaciones, sin bromas, sin miedo. No actuaban como vencedores. Actuaban como sobrevivientes con una misión, un ajuste de cuentas. Me llevaron a una cámara de observación y ahí fue cuando vi el siguiente paso. La Tierra no estaba satisfecha con repeler al dominio. Los estaban borrando. La flota del dominio que había huido del encuentro de Marte. No llegaron lejos. Drones sigilosos humanos los habían seguido, silenciosos, camuflados en radiación solar, observando, rastreando. Y ahora los humanos estaban listos. Ejecutaron el asalto en silencio. Sin declaración de guerra, sin postureo, solo un simple mensaje a cada nave del dominio en ese convoy: recordamos Ganímedes. El ataque duró 8 minutos. Un cañón de distorsión gravitacional, algo que el dominio solo había teorizado en laboratorios de investigación, destrozó 3 cruceros de batalla en cubos de metal compactos a mitad de salto. El resto fueron eliminados por drones de precisión que se introdujeron en los núcleos de los motores y detonaron. Desde donde estaba, vi todo suceder en tiempo real a través de alimentaciones tácticas. Eliminación de objetivo 100%, dijo una de las voces de guía humana sin emoción. Y luego se movieron a la siguiente flota. Miré a los humanos que operaban la misión. Y lo que más me impactó fue la falta de alegría. Sin celebración, sin vítores, solo precisión fría. Estaban enojados, pero ya no era ira. Era algo más frío, despiadado. No solo estaban luchando contra el dominio. Estaban castigando a la galaxia por olvidar el dolor de la Tierra. Esa noche, si se podía llamar noche en el espacio profundo, hablé con uno de los oficiales terranos, un hombre llamado Coronel Aaron Vale, de mediana edad, con canas en su barba. Sus ojos me dijeron que no había dormido en semanas, tal vez más. «¿Eres Kyle Draven, verdad?», preguntó. «¿El observador?». Asentí, todavía respirando. No se rió, solo miró por la ventana hacia el vacío, con los brazos cruzados. «¿Estabas allí cuando cayó Ganímedes?».
Tragué saliva. Lo escuché. No pude detenerlo. Perdí a mi hermana allí, dijo simplemente. Estaba embarazada. 26 años, ingeniera, quería construir escuelas en Europa. Lo siento, comencé. Me interrumpió con una mano. No te disculpes. Solo observa. Señaló la siguiente proyección de batalla en la pared. Un puesto de escucha del dominio orbitando el planeta Alra Prime, lejos de la Tierra, un centro de inteligencia profunda, fuertemente fortificado. Intocable, pensaban. La Tierra no envió naves esta vez. Enviaron un virus. Nanocódigo disfrazado como una actualización médica del dominio, introducido en sus sistemas centrales por un satélite sigiloso disfrazado de escombros. Dentro de los 4 minutos de activación, cada sistema de IA en la estación se volvió contra su tripulación. Escotillas se abrieron. Soporte vital se invirtió. Puertas se sellaron. Sin sobrevivientes. El coronel Vale se volvió hacia mí. ¿Ves, Kyle? Intentamos la paz durante años. Nos dijeron que teníamos que seguir sus reglas, unirnos a sus alianzas, inclinarnos ante su tecnología, y cuando no nos arrodillamos lo suficientemente rápido, quemaron a nuestros hijos. Se acercó más. Esto ya no es guerra. Es entrega de mensajes. No sabía qué decir. Había vivido toda mi vida creyendo que los humanos eran demasiado emocionales, demasiado divididos, demasiado fracturados para ser tomados en serio por las potencias galácticas. No podían unirse el tiempo suficiente para elegir un líder planetario estable, y mucho menos montar una campaña interestelar. Pero esto no era la Tierra que había estudiado. Era algo más, algo antiguo, algo que había sobrevivido 1000 años de guerra, plaga y colapso, y emergió con más hambre de justicia de lo que cualquiera podría imaginar. Advertimos a la galaxia que nos estábamos conteniendo, murmuró el coronel Vale. Ahora verán lo que sucede cuando no lo hacemos. Al día siguiente, la Tierra lanzó oficialmente lo que llamaron el Protocolo de Ajuste de Cuentas. 12 puestos avanzados del dominio fueron marcados para eliminación. Sin negociaciones, sin discusiones, solo coordenadas, ventanas de ataque y aniquilación total. Le pregunté a uno de los sistemas de IA humanos, un núcleo elegante llamado Ciper 9, por qué la Tierra no quería negociar la paz ahora que habían ganado ventaja. Su respuesta me heló: ofrecimos paz cuando éramos débiles. Respondieron con fuego. Ahora que somos fuertes, hablamos en un idioma que entienden. La Tierra ya no pedía misericordia. Estaba enseñando una lección. En 2 semanas, 6 puestos avanzados habían desaparecido. No solo destruidos, sino desmantelados quirúrgicamente. Sus líderes capturados y ejecutados en vivo en transmisiones galácticas. No por crueldad, sino como prueba. El mensaje de la Tierra se estaba extendiendo rápido. A través de sistemas neutrales, los susurros se convirtieron en miedo. Los gremios comerciales comenzaron a cancelar contratos con el dominio. Especies menores, antes leales a los gobernantes galácticos, ahora se apresuraban a emitir disculpas públicas a la Tierra. Y la Tierra no dijo nada. No pidieron tributo. No pidieron alianzas. Ni siquiera respondieron. Simplemente siguieron avanzando. Me senté en mis aposentos asignados esa noche, si se podía llamar aposentos a una fría caja de acero, viendo la interminable lista de objetivos entrantes siendo alimentados al sistema. Y comencé a preguntarme, ¿hasta dónde llegarían? ¿Se detendrían en el dominio, o vendrían por los silenciosos, los imperios y especies que se mantuvieron al margen mientras la Tierra ardía, aquellos que podrían haber intervenido pero eligieron el silencio? ¿Y qué hay de mí? Había pasado mi vida estudiando la debilidad humana, explicándola, escribiendo informes sobre su inestabilidad, su caos, su falta de unidad. Y ahora estaba viendo cómo superaban en inteligencia al dominio, lo superaban en combate, lo superaban en resistencia.
Estaba viendo a la especie que subestimé convertirse en la fuerza más aterradora que la galaxia había visto jamás. El coronel Vale me encontró de nuevo en la cubierta de observación. En algún momento alrededor de lo que los humanos llamaban medio ciclo. Encendió un pequeño cigarro. El olor me recordó a los viejos documentales de guerra de la Tierra. Humo, arena, cuero y pérdida. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos?, preguntó sin mirarme. Ya no sé cómo se ve, demasiado lejos, respondí honestamente. Exhaló lentamente. Ese es el punto. Esperé, pero no dijo nada más. Cuando se fue, me quedé solo en la oscuridad, viendo la guerra desarrollarse en docenas de pantallas. Y en lo profundo, una parte de mí entendió. La humanidad había pedido paz y la galaxia había respondido con fuego. Ahora el fuego regresaba, y esta vez no era para calentar o advertir. Era para quemar todo lo que se quedó quieto y los vio sufrir. Ya no dormía mucho. No porque tuviera miedo, aunque había momentos, sino porque no podía dejar de mirar. Desde la cubierta de observación del Retribución 1, la venganza de la Tierra se mostraba en todo su esplendor a través de docenas de pantallas, todas actualizadas en tiempo real. Esto no era guerra. Era extinción sistemática. Controlada, calculada y deliberadamente fría. La galaxia nunca había visto nada igual. Y sin embargo, los humanos no vitoreaban. No había desfiles, no había canciones, solo órdenes, confirmaciones y silencio. Llegamos a los bordes del sistema Erax 2 días después. Un territorio controlado por el dominio, poblado por 3 lunas coloniales y una única guarnición militar en Erax Prime. Nada especial estratégicamente, pero tenía una historia más oscura. Sobrevivientes de Ganímedes habían sido rastreados hasta allí. Un convoy de fugitivos que habían huido del sitio inicial de la explosión supuestamente había pasado por allí. Nunca llegaron a la Tierra. La última transmisión conocida fue interceptada por el puesto avanzado de Erax. La señal se cortó a mitad de oración. Cuando las fuerzas de la Tierra interceptaron registros del puesto avanzado, descubrieron lo que sucedió. El convoy no solo había sido ignorado. Había sido capturado. Los civiles fueron entregados a agentes del dominio para interrogatorios, lo que significaba tortura. Algunos fueron entregados a milicias locales para aliviar tensiones locales, que era el código del dominio para ejecución sancionada. La Tierra no dijo una palabra. Simplemente se movieron. Al acercarse a Erax Prime, la Tierra envió una señal localizada en transmisión abierta a la guarnición del dominio de Erax Prime. Participaron en el borrado de nuestra gente. Rechazaron a los desesperados. Los vieron morir. Y ahora verán arder su legado. Sin cuartel. La señal se reprodujo una vez, luego vino el trueno. 10 naves de desembarque humanas rompieron la atmósfera a la vez, más rápido que cualquier cosa que el dominio hubiera cronometrado antes. En 6 minutos, las defensas orbitales estaban destrozadas. Su red de defensa, una vez considerada entre las más avanzadas del sector medio, se apagó. La Tierra había descifrado su encriptación con poco más que un susurro. Desde el Retribución 1, vi las nubes sobre Erax encenderse, no con fuego, sino con desintegración. Cañones orbitales montados con cabezas de guerra de antimateria no golpearon objetivos. Golpearon la atmósfera misma, deconstruyéndola a nivel molecular. El aire se convirtió en plasma. Los cielos se derritieron en caos. Erax Prime no solo cayó. Se marchitó. Dejaron el búnker de comando central intacto. Y luego aterrizaron. Estaba en la nave de desembarque con el coronel Vale. ¿Me dejas venir?, pregunté sorprendido. ¿Quieres ver la verdad?, respondió. Aquí es donde vive. Las puertas de la nave de desembarque se abrieron sobre lo que quedaba del puesto avanzado. El suelo estaba quemado, negro. Estructuras retorcidas se alzaban hacia el cielo gris como esqueletos. Cuerpos, oficiales del dominio, soldados y civiles, cubrían las calles.
Sin saqueos, sin destrucción aleatoria. La destrucción era quirúrgica, aterradoramente así. Caminamos en silencio hacia la guarnición principal, rodeados por una docena de soldados terranos. Vestían armadura reactiva negra, sin rostro, sin emociones. Cada uno llevaba rifles más largos que mi brazo y sus dedos nunca dejaban los gatillos. Dentro del centro de comando, los encontramos. 3 comandantes del dominio encadenados a sus propias sillas, ensangrentados, magullados, no muertos. El coronel Vale se acercó sin decir palabra. Sacó un chip de datos de su chaqueta y lo insertó en la consola principal. La pantalla se iluminó con imágenes interceptadas. Sobrevivientes de Ganímedes atados, gritando, siendo cargados en celdas. Una mujer rogando en estándar galáctico, por favor, mi hijo está enfermo. Solo queremos llegar a casa. La transmisión mostró a uno de los comandantes, ahora sentado ante nosotros, asintiendo casualmente y ordenando su silencio. Las imágenes continuaron. Ejecuciones, una por una, en la nieve fuera del puesto avanzado, sonrisas en los rostros de los guardias, la voz de la mujer nuevamente, débil y desvaneciéndose, por favor, alguien. Luego silencio. El coronel Vale se apartó de la pantalla y se enfrentó a los comandantes. Le dimos a la galaxia una oportunidad, dijo suavemente. Pedimos que nos dejaran en paz, y cuando nos quemaron, pedimos de nuevo. Amablemente, en voz baja. Dio un paso adelante, arrodillándose para estar al nivel de los ojos con el comandante del medio. Sabían que no eran soldados. Sabían que solo estaban tratando de llegar a casa. Eran refugiados ilegales, murmuró el comandante a través de labios partidos. Protocolo. La pistola de Vale estaba en su mano antes de que la frase terminara. El disparo resonó en las paredes metálicas, salpicando sangre por el suelo. Los otros 2 se estremecieron, pero no dijeron nada. Protocolo, murmuró Vale. Eso es lo que siempre dicen cuando quieren sentirse limpios. Guardó el arma y se volvió hacia sus hombres. Termínenlos, luego quemen el búnker. Estábamos de vuelta en la nave 1 hora después. Debería haberme sentido enfermo. Debería haber protestado. Había vivido mi vida bajo la premisa de que la justicia y la crueldad tenían que estar separadas. Pero ahora ya no estaba seguro. Estos no eran asesinatos aleatorios. Cada objetivo que la Tierra golpeaba se lo había ganado. Esa era la parte más aterradora. Esto no era genocidio. Era retribución. Estaba en mi litera más tarde ese ciclo cuando llegó un ping a mi tableta. Un mensaje privado, encriptado, pero no por la Tierra. Era de un contacto en el espacio del dominio. Un viejo amigo, un compañero analista. Kyle, vienen por los mundos centrales ahora. Ya han aniquilado 6 flotas. Todo el consejo está en pánico. Se habla de rendición incondicional total, pero puede ser demasiado tarde. Adjunto había un archivo, datos de caja negra de una nave destruida en el cinturón de Lidos. Mostraba las secuelas de otro asalto de la Tierra. Sin armas, sin gritos, solo silencio. Una pequeña nave terrestre había aterrizado en la cubierta de un acorazado del dominio durante lo que se suponía era una inspección de alto el fuego. Los soldados a bordo liberaron un bioagente en el sistema de aire. No un virus, no una plaga. Te hacía ver. Cada soldado del dominio comenzó a alucinar en 30 segundos. La mayoría colapsó, gritando de terror. Algunos se arrancaron los ojos. Unos pocos se dispararon antes de que lo que estuvieran viendo pudiera afianzarse. Los humanos ni siquiera dispararon una bala. El dominio había construido una galaxia basada en el miedo, el control y la dominación tecnológica. Ahora la Tierra estaba usando el miedo mejor que nadie. Caminé por los pasillos del Retribución 1 después de eso, incapaz de sacudirme lo que había visto. Pasé por una habitación con una pared de vidrio. Dentro, científicos e ingenieros se inclinaban sobre un nuevo tipo de arma.
Pulsaba con energía diferente a cualquier cosa que reconociera. Detrás, vi una cita grabada en la pared en inglés terrestre: no somos los monstruos. Somos lo que los monstruos temen. Ya no sabía lo que era. Observador, traidor, sobreviviente. Todo lo que sabía era esto: la galaxia había provocado a la especie equivocada una vez demasiadas. Y ahora estaba sangrando. Solían decir que los mundos centrales eran intocables. Ese era el orgullo del dominio. Sus planetas joyas relucientes, espaciados a través del centro galáctico, rodeados por cinturones de asteroides, anillos de defensa y fortalezas forjadas por estrellas construidas a partir de los restos de soles colapsados. Las civilizaciones más antiguas prosperaban allí. Miles de millones vivían bajo la ilusión de paz comprada con silencio y sangre. Ninguna guerra había tocado el núcleo en más de 3000 años. Hasta que llegó la Tierra. Comenzó con estática. Las comunicaciones del dominio comenzaron a oscurecerse. Una estación de relevo tras otra. Sin explosiones, sin muertes confirmadas, solo un silencio inquietante seguido por un vacío profundo en cada canal. El Consejo no entró en pánico al principio. Asumieron que era sabotaje, perturbación interna, tal vez interferencia pirata. Pero la Tierra sabía cómo enviar un mensaje. La primera señal real del ajuste de cuentas llegó a Chairos Prime, la capital administrativa del dominio interior. No se dispararon armas. En cambio, cada pantalla del planeta se iluminó con un mensaje en estándar terrestre. Letras blancas, fondo negro. No estamos negociando. Tuvieron su oportunidad. Esto no es conquista. Esto es consecuencia. Luego las luces de la ciudad se apagaron. Las redes eléctricas fallaron. La gravedad fluctuó. El sistema climático artificial comenzó a colapsar. Para cuando los ingenieros del dominio intentaron responder, descubrieron la horrible verdad: la Tierra había estado allí durante años. Microsatélites del tamaño de granos de arena habían estado a la deriva a través de los espacios aéreos del dominio, deslizándose a través de sistemas de filtración, incrustándose en la infraestructura, cada sensor, cada cámara, cada enlace de datos. La Tierra no acababa de llegar. Habían estado observando todo el tiempo. Sabían dónde dormían los comandantes, dónde enviaban a sus hijos para educación, dónde se escondían las cápsulas de escape, dónde tenían puntos ciegos los sistemas de defensa, dónde estaban los interruptores de muerte de código profundo. Chairos Prime nunca tuvo oportunidad. No se lanzaron bombas, no se desplegaron soldados. La Tierra colapsó el planeta desde el interior. Observé desde el centro de operaciones en el Retribución 1 mientras toda la ciudad se derrumbaba sobre sí misma. Torres de cristal doblándose como papel. Líneas de Magif espiralizándose en llamas. El cielo mismo desgarrándose con generadores atmosféricos sobrecargados. Número de muertos: 2.8 millones. Sin advertencia. Sin sobrevivientes. Incluso yo, Kyle Draven, una vez orgulloso analista de operaciones psicológicas del dominio, sentí un escalofrío que no me abandonaría. Esto no era guerra. Era aniquilación quirúrgica. El coronel Vale estaba a mi lado, sus ojos fijos en la pantalla, sin parpadear. Pensaron que la fuerza de la Tierra estaba en sus números, dijo. Pero no lo está. Lo miré. ¿Entonces en qué está? No respondió por un momento. Luego murmuró: está en que no olvidamos y no perdonamos. El siguiente objetivo era Vine 7, un mundo diplomático conocido por albergar tratados, alianzas, tribunales interestelares, neutral por toda definición excepto por una, después de Ganímedes. Naves del dominio habían pasado por el espacio Vine mientras transportaban prisioneros. La Tierra había enviado solicitudes: por favor, intervengan, den santuario. El alto tribunal de Vine se negó. Citaron neutralidad. Rechazaron asilo a los convoys de la Tierra. Su silencio condenó a miles a la muerte.
Así que la Tierra respondió de igual manera. El Retribución 1 no lideró este asalto. Otra nave lo hizo, Amanecer del Juicio. Más pequeña, más rápida, menos blindada. Pero no estaba allí para luchar. Estaba allí para transmitir. Desde la órbita, la nave usó sus campos de sonar de penetración profunda para convertir la superficie de Vine en una sinfonía de destrucción. Los edificios no explotaron. Vibraron hasta desintegrarse. Frecuencias agudas llevaron a los civiles a convulsiones. Ciudades enteras se desplomaron por colapso armónico. Cerebros se rompieron desde el interior. Todo transmitido en vivo. La Tierra no apartó la mirada esta vez. Y se aseguraron de que nadie más pudiera hacerlo tampoco. Miles de sistemas a través de la galaxia fueron obligados a ver. El mensaje de la Tierra se reproducía entre cada ola de devastación. Podrían haberlo detenido. No lo hicieron. Así que ahora no pueden esconderse detrás de su neutralidad. La comunidad galáctica comenzó a fracturarse. El dominio había gobernado durante milenios con miedo y control. Pero la Tierra empuñaba algo mucho más peligroso, ira justa. Imperios que una vez respaldaron al dominio silenciosamente retiraron sus flotas hacia el interior. Guerras civiles estallaron en colonias del borde cuando los ciudadanos comenzaron a exigir reparaciones o a cortar lazos por completo. Alianzas comerciales enteras se desmoronaron en horas. Nadie quería ser el próximo objetivo de la Tierra. Y la Tierra seguía sin decir nada. No estaban construyendo coaliciones. No estaban emitiendo demandas. Simplemente estaban ejecutando nombres en una lista, uno por uno. De vuelta a bordo del Retribución 1, comencé a notar un cambio en la tripulación. No estaban cansados. No estaban vacilantes. Pero algo en ellos se estaba vaciando. Había un hombre llamado Reyes, uno de los oficiales principales de comunicaciones, un tipo de voz suave por lo que pude entender. Pasé junto a él una mañana y le pregunté cómo estaba aguantando. Me miró, ojos hundidos, voz seca y dijo, no se siente como victoria. Se siente como si estuviéramos convirtiéndonos en lo que juramos destruir. Esas palabras me persiguieron durante días. La campaña continuaba, implacable. La Tierra no mostraba signos de desaceleración. Sistema tras sistema, mundo tras mundo, la retribución avanzaba con precisión matemática. El alto mando del dominio intentó rendirse 3 veces. 3 veces, la Tierra ignoró sus súplicas. No se trataba de negociación. Era extinción. En la 6ª semana de campaña, llegamos a Itara, el joyero cultural del dominio. Donde sus más grandes pensadores, artistas y filósofos residían. La nave insignia del dominio, el Destino Eterno, orbitaba en formación defensiva con las últimas 12 naves capitales sobrevivientes. Me encontraba en el puente junto al coronel Vale cuando recibimos la transmisión del gran almirante del dominio, Celus Born. Su rostro, normalmente orgulloso y arrogante, estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. Tierra, comenzó, tragando con dificultad. Les ofrecemos rendición incondicional. Todos nuestros mundos. Todos nuestros recursos. Todas nuestras flotas. Solo, dejen vivir a nuestra gente. El silencio en el puente era absoluto. Nadie respiraba. El coronel Vale miró la pantalla, su rostro como piedra. Finalmente, Vale respondió, transmita en todos los canales. La orden se cumplió. Todo el sistema Itara, toda la galaxia observaba ahora. Ofrecen rendición ahora, comenzó Vale, su voz tranquila pero cortante como acero. Cuando son débiles. Cuando tienen miedo. El mismo miedo que sintieron nuestros niños en Ganímedes mientras les negaban clemencia. Se inclinó hacia adelante. ¿Dónde estaba su misericordia entonces? ¿Dónde estaba su rendición cuando les rogamos que detuvieran el fuego? La respuesta del almirante fue apenas audible. Estábamos equivocados. Vale asintió lentamente.
Sí. Lo estaban. Dio la orden con un gesto simple. Preparen todas las armas. Pero entonces sucedió. El evento que cambiaría el curso de nuestra venganza. Una mujer entró al puente. No la había visto antes. Pequeña, de mediana edad, cabello gris, vestida con ropa civil. Los guardias no la detuvieron. La tripulación le abrió paso. No, dijo simplemente. El coronel Vale se volvió, sorprendido. ¿Doctora Chen? No está autorizada para. Soy quien programó la CIAS de esta flota, interrumpió. Soy quien diseñó los nanobots que destruyeron Chairos Prime. Estuve en Ganímedes. Perdí a mi marido y a mi hija. Se acercó a la consola principal. Y digo que ya es suficiente. Doctora, la voz de Vale era peligrosamente baja, tenemos órdenes. ¿Órdenes de quién?, preguntó. ¿De los generales terranos? ¿O de nuestra humanidad? Se volvió hacia la pantalla donde el almirante Bourne esperaba su sentencia. Les enseñamos lo que es el miedo. Les mostramos lo que significa ser impotente. Como ellos nos enseñaron a nosotros. Y entonces hizo lo impensable. Accedió al sistema principal y canceló la secuencia de armas. Pero no somos ellos, continuó. Ganímedes cayó porque creyeron que la compasión era debilidad. Si los exterminamos ahora, les damos la razón. Todo el puente estaba congelado. Nadie se movía para detenerla. Nadie hablaba. ¿Cuánta sangre es suficiente, coronel?, preguntó suavemente. ¿Cuándo nos detenemos? ¿Cuándo queda solo una de nuestras especies? ¿Es eso lo que mi hija habría querido? Vale temblaba visiblemente, sus puños apretados. Ellos no mostraron misericordia. Exactamente, respondió ella. Y por eso debemos hacerlo. Para demostrar que somos diferentes. Se acercó al terminal principal y activó un protocolo que no había visto antes. En las pantallas apareció un código, identificaciones, coordenadas. Es hora de la verdadera justicia, dijo. No es terminación. Responsabilidad. El protocolo que había activado era algo llamado juicio final. No era un arma de destrucción masiva. Era una base de datos. Nombres, fechas, ubicaciones. Cada individuo del dominio que había participado en los ataques contra la humanidad. Cada oficial que dio órdenes. Cada político que votó a favor. Cada científico que desarrolló armas. Cada capitán que las disparó. No destruiremos mundos enteros por los crímenes de unos pocos, declaró. Pero tampoco habrá amnistía para los culpables. Se volvió hacia el almirante Bourne en la pantalla. Su rendición es aceptada, bajo estas condiciones, cada individuo en esta lista será entregado para juicio. Cada planeta del dominio pagará reparaciones a la Tierra. Y cada ciudadano de la galaxia aprenderá lo que sucedió en Ganímedes, para que nunca vuelva a ocurrir. El almirante asintió lentamente. Aceptamos sus términos. Durante horas, nadie en el puente habló. La doctora Chen permaneció firme, vigilando mientras la lista de nombres se transmitía a través de la galaxia. El coronel Vale finalmente se alejó, dirigiéndose a una ventana de observación. Lo seguí, encontrándolo mirando hacia las estrellas. ¿Está de acuerdo con esto?, pregunté cautelosamente. Tardó mucho tiempo en responder. No lo sé. Pasó una mano por su rostro cansado. Quería quemarlos a todos. Quería que sintieran lo que sintió mi hermana. Se volvió hacia mí. Pero tal vez la doctora Chen tiene razón. Tal vez la diferencia entre ellos y nosotros es precisamente esto, el momento en que elegimos detener el fuego. 3 días después, las detenciones comenzaron. No con bombas ni masacres, sino con equipos de extracción precisos. Los criminales de guerra eran capturados uno por uno.
Desde generales hasta técnicos, cualquiera que hubiera participado activamente en la masacre de Ganímedes y los subsiguientes crímenes contra la humanidad. Observé desde el Retribución 1 mientras instalaban tribunales galácticos en cada mundo principal. La justicia era severa pero meticulosa. No había ejecuciones masivas, sino juicios exhaustivos, testimonios, evidencia. Los culpables enfrentaban la justicia que habían negado a otros. Un mes después, me encontraba en la plataforma de observación cuando el coronel Vale entró. Se veía diferente. Más ligero, de alguna manera. «Nos vamos mañana», dijo simplemente. «¿De regreso a la Tierra?», pregunté. Asintió. Los últimos de la lista fueron capturados ayer. El proceso continuará, pero la fase militar ha terminado. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora construimos, respondió. Rediseñamos la galaxia no con miedo, sino con justicia. Me miró fijamente. Y tú, Cal Draven, serás el testimonio. El observador que vio ambos lados. El que contará la historia completa. Miré por la ventana hacia el espacio profundo. ¿Y qué historia es esa? Vale sonrió levemente, la primera sonrisa que le había visto en todo este tiempo. La historia de cómo la humanidad llevó a la galaxia hasta el borde del abismo, y luego eligió no empujar. En los años siguientes, observé cómo la galaxia se transformaba. El dominio se disolvió, reemplazado por una nueva confederación de mundos. La Tierra no reclamó dominio, pero tampoco volvió a ser ignorada. Su tecnología, antes oculta, ahora se compartía cuidadosamente. Sus naves patrullaban las rutas comerciales, no como conquistadores sino como guardianes. Y en el centro de Nueva Ganímedes, el asentamiento construido sobre los restos de la vieja estación, se erigió un monumento. No celebraba la victoria de la Tierra ni conmemoraba su venganza. Era simple, dos manos extendidas, una humana, otra alienígena, casi tocándose. Debajo, en todos los idiomas de la galaxia, estaban grabadas las palabras finales de la doctora Chen en aquel día decisivo. La verdadera fuerza no está en cuanto puedes destruir, sino en cuando eliges no hacerlo. La Tierra había dado su advertencia final. Y la galaxia había escuchado.